Gloria a Dios, hermanos. Esos últimos dos cantos me encantaron mucho, no sé a usted. Ah, Gloria a Dios, aleluya al Señor. Como dije anteriormente, empezamos una nueva serie el día de hoy, ¿sí? La serie se llama Desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, cómo ve Dios ciertos aspectos de, de nuestra existencia, ¿verdad? Y precisamente hoy vamos a empezar con la primera pregunta, ¿verdad? Y tratar de contestarla desde la perspectiva de Dios. Y para este domingo tenemos este tema: ¿qué es la vida? ¿Sí? Desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es la vida? Acompáñenme al libro de Eclesiastés, ahí despuesito de Proverbios, ¿sí? Y vamos a ir al último capítulo, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13 y el 14. Gran parte del capítulo 12, este hombre sabio, escritor de Eclesiastés, que se cree que fue Salomón, ¿verdad? Da consejos para la juventud. Pero antes de terminar el capítulo, hace un resumen del deber del hombre, ¿sí? Como ser humano, como ser vivo. Y si usted lee este corto libro de Eclesiastés, va a encontrar mucha sabiduría proveniente de lo alto a través de este hombre, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que muchas cosas escritas ahí ya las hemos presenciado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el 10:14 que dice, el necio multiplica palabras. Y ya hemos estado frente a gente que es así y muchas otras cosas más, ¿verdad? El 18 dice, por la pereza se cae el techo, la techumbre, ¿verdad? Muchas cosas que hemos visto nosotros. Y habla acerca de prepararnos, ¿verdad? El capítulo 11 empieza diciendo, echa tu pan sobre las aguas. Pero al final hace un resumen del deber del hombre, ¿verdad? Y ahí en el versículo 13 y 14 nos dice algo eh, que para mí es grandioso. Resumirlo con esas palabras es lo más exacto, la definición más exacta de lo que es la vida en esta tierra, ¿sí? Dice el 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, por el tiempo de mis hermanos para congregarse, para alabarte, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, este día. Permite, Padre, que algo, Señor, algo quede en nuestro corazón eh, como una llama de fuego, Señor, que nos haga pensar y decidir acerca de nuestro próximo paso, siempre con el fin de alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aquí tenemos un hombre que nos hizo un discurso en todos estos 12 capítulos, ¿sí? Y al final dice, bueno, de todo lo que he dicho anteriormente, esto es el resumen. Solamente teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa tiene que ser tu vida, temerle a Dios y guardar sus mandamientos, ¿verdad? Porque dice por qué, dice el por qué, porque este es el todo del hombre. Y después me da una advertencia, un aviso, ¿verdad? Que también lo podemos encontrar allá en Mateo 12:36, 1 de Corintios 4:5, 2 de Corintios 5:10, si usted quiere anotar. Pero dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Si en mi vida el resultado de mi conducta eh, causó problemas o bendijo a otros, ese día va a salir a la luz, ¿verdad? Aún aquellas cosas que hice en privado, en lo oscuro, donde yo pensé que nadie me veía. Eso es lo que me dice. Entonces, relativo al versículo anterior, donde me dice cuál es el todo del hombre,
Es ese. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y evita caer en lo que muchos van a ser juzgados, ¿verdad? Como dice el versículo 14. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la pregunta es, ¿qué es la vida? Yo creo que en algún momento usted y yo también nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Y tal vez hemos tratado de buscarle un sentido y propósito al por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Verdad? Am, Déjeme decirle que parte am, de este estudio, muchos conceptos son del libro del pastor Warren, una vida con propósito, creo que se llama, algo así. Pero pues hay que resolver la pregunta, hay que contestarla, pero dar la respuesta como seres humanos, como carne que somos, como portadores de el resultado del pecado, no sería una respuesta muy confiable, una respuesta muy precisa. Tenemos que ir a la palabra, porque es ahí donde hay mejor respuesta a esa pregunta. Por ahí alguien dijo alguna vez, um, no vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo a nuestro modo de ser. Y yo estaba pensando en eso y reflexionando y yo pensé, sí, sí es cierto. Así como yo soy, es como veo las cosas, ¿verdad? Una persona que vive todo el tiempo enojada va a ver las cosas de una forma negativa, de una forma amarga, ¿verdad? Y de paso amargar a los que le rodean. Y esa es su vida, y así va a ver la vida. Lo malo es que eso contamina, eso se pasa, eso los hijos, por ejemplo, lo reciben, ¿verdad? Pero con esas palabras que mencionó alguna vez alguien, ¿verdad? No vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo a nuestra forma de ser. Con eso vamos a definir que la forma en que nosotros veamos la vida es lo que va a formar nuestra vida. Y esto va a influir de tal forma que dependiendo de esa visión que tengamos nosotros mismos de la vida, y en base a eso vamos a usar nuestro tiempo, vamos a usar nuestro dinero, nuestros talentos, y tal vez de ahí nos agarremos para darle valor a nuestras relaciones. Esas relaciones pueden ser cercanas, como tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, o tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y yo creo que es muy injusto que por mi forma de ser, yo vea así a los demás, yo decida gastar mi dinero de cierta forma, yo decida emplear mi tiempo en ciertas cosas. Yo le hago la pregunta esta mañana, ¿cómo defines tú tu vida? Déjeme decirle cómo respondía yo antes a esa pregunta. Yo decía, cuando me preguntaban algo así similar, ¿verdad? Algunas ocasiones me lo preguntaron y yo contesté, recuerdo que contesté, la vida es como una montaña rusa. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Ah, pero le agregaba, pero es emocionante. Yo solamente una vez me he subido, no, dos veces, a una especie de montaña rusa. Sí, pero no me subí por gusto, me subí, creo que yo ya se los había comentado. El jefe que tenía, mi trabajo era una clínica de ortodoncia, pero él tenía unas hijas que les gustaba ir mucho a esos lugares y me las dejaron un día completo. Y yo tuve que llevarlas y me tenía que subir con ellas porque eran pequeñas. Y ellas gozaban de esa montaña rusa. Y yo creo que de ahí saqué mi idea de la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero es emocionante. A veces te da miedo, a veces ya cuando aquello bajó, ya no sientes la tensión de la altura y todo eso, pues te parece que lograste algo bueno, ¿verdad? Por eso es emocionante. Las emociones no necesariamente son situaciones malas o situaciones buenas. Yo creo que es la combinación, ese fluir de adrenalina en tu cuerpo, ¿verdad? Pero esa era mi opinión de la vida, ¿verdad? Y puede que usted piense igual o tenga otros pensamientos que por ahí haya escuchado, ¿verdad? Como alguien dijo una vez, es como un juego de cartas, ¿verdad? Eh, Tienes que jugar la mano que te den, ¿verdad? Yo no sé jugar cartas, he visto, pero sí,
Lo que tengas, lo que te tocó es, con eso tienes que tratar de salir adelante. Y alguien opinó de la vida así. Pero déjeme decirle algo acerca de tu definición y la mía. La mía podría haber estado basada en lo vivido hasta ese momento, ¿verdad? Pero ya sea mi definición de la vida o la tuya, eh, va a influir en nuestra forma de vivir y va a determinar tus valores y mis valores principales, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Y es muy probable que eh, como yo era anteriormente, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo, eh, pues existe una base errónea del significado del propósito por el que estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero recuerda, hermanos, que para poder cumplir con el propósito de Dios, eh, hay un trazo, un camino a seguir. Entonces, ese trabajo ya lo hizo Dios. Él ya trazó tu vida, ¿verdad? Él ya tiene un propósito para ti. Y es muy importante que sustituyamos la sabiduría humana por la sabiduría de Dios, que nos enfoquemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Y podemos resumir que la Biblia le da un enfoque a la vida de tres sentidos eh, que vamos a ver a continuación. El primero, el número uno es, estuve leyendo y le digo, ¿qué nombre le pongo al primer punto? El primer punto es, la vida es una prueba. Si usted va al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, por ahí lo leímos alguna vez en ese estudio, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué lo decía Santiago? Porque las pruebas están a pedir de boca. En todo tiempo tenemos una situación donde puede haber tribulación, puede haber tentación. El Señor está tratando de purificarnos o refinándonos, ¿verdad? Dios prueba una y otra vez nuestro carácter. Pero no solamente eso, el Señor también prueba nuestra fe, nuestra obediencia. Nos prueba en el amor, nos prueba en la valentía, nos prueba en la integridad. ¿Sabía usted que esos términos que mencioné ahorita como tribulación, tentación, purificación, refinación, se repiten más de 200 veces en la Biblia? Y es por una razón. Podemos encontrar muchísimas historias en las que Dios probó a sus siervos al leer la palabra, ¿verdad? Y la Biblia nos menciona a varios personajes. Usted tal vez se recuerde de algunos de ellos, ¿verdad? Personajes que lograron pasar su prueba, como mujeres como Ruth, hombres como Daniel, como José, otra mujer Esther. Si usted ha leído sus historias, usted se va a dar cuenta de que estuvieron en situaciones muy difíciles. Pero también menciona a aquellos que aún fallándole a Dios, Dios los amó y los llamó amigos. Un buen ejemplo es David. Por ahí se le conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también sabemos en las faltas en las que cayó, en cómo ofendió a Jehová. ¿Sí? Mas sin embargo el Señor tuvo misericordia. Pero en sí, toda la vida es una prueba, hermanos. Y todo el tiempo vamos a ser probados. No porque el Señor desconfíe de nosotros, es porque en la prueba vamos a aprender muchas cosas. Él sigue trabajando con ese barro para darle forma. Él sigue metiendo al fuego ese oro, ¿verdad? Para purificarlo, para que tenga más valor. En alguna ocasión escuchaba a un predicador que decía algo que en la vida he comprobado que es muy cierto. Yo lo escuché hace mucho, pero desde que lo escuché hasta el día de hoy, categóricamente puedo decir, es algo muy cierto. Y lo que él dijo es bien sencillo y simple. Todos los hombres en la fe, estábamos hablando de los cristianos, eh, o están saliendo de una prueba, o están en una, o están por entrar a otra.
¿sí? Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Es algo muy, muy cierto. Y dentro de ese primer punto de que la vida es una prueba, déjeme decirle algo, si quizá usted quiera anotar lo siguiente. Dios siempre está pendiente de ti, ¿sí? Mateo 6, 25 y 26. Si lo quiere anotar, yo ya lo tengo aquí. Me está diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. Y pregunta, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego nos dice, volteen al cielo, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, no ciegan, no acumulan en graneros, ¿verdad? Ni recogen en graneros, pero dice que vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta en la que hasta te puedes sentir hasta culpable, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios siempre está pendiente de ti y de mí. Sí, la vida es una prueba, pero Él está al tanto. Dios constantemente está observando tus reacciones y las mías ante la gente, ante los problemas. Ah, si tenemos éxito, cómo nos comportamos con el éxito. Él está pendiente aún de nosotros durante la enfermedad. Es más, hasta en el uso que le damos a nuestro tiempo. Y Él se fija en todas las buenas acciones que podamos hacer, ¿sí? O hasta muy pequeñas, por muy pequeñas que estas parezcan, como por ejemplo, eh, si llegaste cansado del trabajo, pero tu esposa ya estuvo todo el día haciendo muchas cosas en la casa y ves que el cesto de basura está lleno, bueno, vas y lo sacas, ¿verdad? Y la colocas en su lugar. No sé, ir en un transporte público y cederle el asiento a alguien que lo necesita más que tú. Pequeño detalle. Abrirle la puerta a alguien, no sé. Él se fija en todo lo que hacemos, por más insignificante que parezca. No podemos conocer, y esto es muy cierto, no podemos conocer todas las pruebas que Dios tiene para nosotros, pero sí las podemos anticipar, porque lo dice en su palabra. Seremos probados, ¿sí? Por ahí en una reunión de parejas, el pastor Prado comentó, si usted ve a un caballero abriéndole la puerta a la esposa, es por una de dos razones. O es esposa nueva o es carro nuevo. Sí, pero así bromeaba. Pero sí, el Señor está pendiente de aún detalles tan pequeños como ese. Sí, seremos probados, hermanos. ¿Y a través de qué? Yo creo que es mediante cambios drásticos. Tal vez alguna oración no contestada aún, ¿sí? Algunas críticas de alguien hacia nosotros inmerecidas, injustificadas, o promesas retrasadas que vemos en la Biblia y le estamos pidiendo, preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero también alguna tragedia sin sentido, ¿verdad? Algún familiar, algún accidente. El Señor nos está probando. Dios quiere probar en dónde está nuestra esperanza. ¿A quién acudimos cuando estamos en problemas? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente le está dando sentido a nuestra vida? Y una de las pruebas más importantes es ver cómo actuamos cuando no podemos sentir su presencia. Cuando la presencia de Dios no la percibimos por ningún lado. Él se fija. Vamos a ver qué va a hacer cuando no me sienta cerca. Déjeme decirle que, de acuerdo a la palabra, a veces Dios se aleja intencionalmente y no podemos sentir su cercanía. Por ahí en Segunda de Crónicas 32, 31, nos dice acerca de un rey bueno, ¿verdad? Llamado Ezequías. Y Dios lo probó. ¿De qué forma? Alejándose intencionalmente. Y si usted lo lee al final del 31, dice que Dios se apartó de Ezequías. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. ¿Qué quería Dios? Dios quería probar su carácter y revelarle una debilidad en su vida con un fin.
¿Cuál era la intención del Señor? Prepararlo para una responsabilidad mayor. A mí alguna vez me tocó hacer eso con alguno de mis hijos, ¿verdad? Pero sí, el Señor trabaja así, también, ¿verdad? Y dentro de ese punto de que la vida es una prueba, de que Dios siempre está pendiente de nosotros, hay otro pequeño punto. Nada es insignificante. Para el Señor nada es pequeño. Para el Señor un gesto bueno tuyo, por más insignificante y desapercibido que pase, para Él no. Entonces, cuando, hermanos, nosotros entendemos que nuestra vida es una prueba, nuestra forma de ver la vida cambia. Y nos vamos a dar cuenta que todo tiene un propósito, por más mínimo que éste sea. Eh, cada día es importante, ¿sí? Cada minuto es vital. Y cada segundo es una oportunidad para que logremos crecer y logremos depender más de Dios. Aquí lo genial es que Dios desea que salgamos triunfantes de todas nuestras pruebas y yo creo que por eso Él no permite que las pruebas que enfrentemos sean mayores a la gracia que Él nos otorga para poder sobrellevarlas. Y tal como lo dice ahí 1 Corintios 10:13, ¿sí? Podemos estar completamente seguros de que Dios toma nota, ¿sí? Cada vez que superamos una prueba, cuando tú superas una prueba, Él está ahí, listo para registrar la verdad. ¿Por qué? Porque Él te quiere recompensar en la eternidad. El punto número 2, busqué una palabra para definirla también y llegué a la conclusión de que la vida es un fideicomiso. Ya vimos el punto 1, ¿verdad? La vida es una prueba. Ahora el punto 2, la vida es un fideicomiso. No mucha gente sabe qué es un fideicomiso. Voy a decirle en pocas palabras lo que es un fideicomiso. Un fideicomiso es alguien decide poner una propiedad, un dinero, un terreno, etcétera, para beneficio de otros y lo pone en manos de alguien para que lo administre. En algunos países el fideicomiso, cuando hay un valor de por medio, no hay dueños, porque ya se declaró como fideicomiso. Hasta que haya un resultado, ¿verdad? Entonces sí, depende cómo se haya firmado el contrato del fideicomiso, se destinan las ganancias o lo que haya resultado de ese negocio, ¿verdad? Pero un fideicomiso es eso. Alguien puso algo en tus manos para que tú lo administres para beneficiar a otros. Al menos así es en México un fideicomiso. Por eso opté por esa palabra, para poder calificar, darle otra calificación más a la vida. Pero claro, de acuerdo a la palabra. ¿Y en qué me basé para decir esto de que la vida es un fideicomiso? Me fui a Salmos, Salmos 24:1, pero leí la traducción en lenguaje actual, ¿verdad? Dice, Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Y usted puede estar pensando, un minuto, yo soy el que estoy haciendo los pagos de ese auto nuevo. Yo soy el que estoy pagando la casa. Sí, pero el dador de la vida, resulta que también es el dueño de ella. Es el dueño de la tierra que pisas. Es el dueño del aire que respiras, ¿verdad? Es nuestro Señor. Como dijimos en otro estudio pasado, es el dueño de las ovejas, ¿verdad? Pero eso es lo bueno. Como dueño de las ovejas es el buen pastor también. Y como dijo David por ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y habla entonces de verdes pastos, ¿verdad? Aguas de reposo, etcétera, etcétera. Eso es lo reconfortante para contrarrestar cualquier pensamiento negativo que tengamos de Salmos 24:1, al saber que Dios es dueño de todo, inclusive del mundo y de sus habitantes. Entonces, llegando a esa conclusión, ¿verdad? De que nada de lo que tenemos aquí es nuestro,
ni nuestras posesiones, ni aún nuestros talentos, mucho menos nuestro tiempo, ¿verdad? Porque el día que el Señor quiere, dice, Luis Martínez, hoy es tu día de que vengas a casa, ¿verdad? Tampoco es el tiempo nuestro, tampoco nuestra inteligencia, ni nuestras relaciones. Y si alguna vez tenemos una oportunidad de algo bueno, tampoco esa oportunidad es nuestra. Él la está poniendo a nuestro alcance. ¿Sí? Nada de lo que tenemos aquí es nuestro, hermanos. Por eso el título del segundo punto, la vida es un fideicomiso. ¿Y cómo está eso? Es que solo somos, dice la palabra, solamente somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, nos da y nos dará. Dios no presta la tierra mientras estamos aquí. Perdón, Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí. Nos presta lo que hay en ella, el oxígeno, ¿sí? Ahorita está muy de moda hablar de esos viajes que se piensan hacer a Marte y a la Luna y tal vez colonizar la Luna, tal vez mandar gente a Marte sin saber muchas cosas acerca de la atmósfera de esos planetas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la vida allá? Y se están preocupando mucho de ir a otros planetas cuando el planeta en el que vivimos, en lugar de ir mejor, cada vez está peor. ¿Sí? Pero el mundo trata al mismo mundo como posesión del ser humano mismo. Pero el Señor en su palabra me dice, no, todo es mío, aún ustedes son míos, ¿verdad? Dios nos está prestando el tiempo, la tierra, el oxígeno, mientras estamos aquí. ¿Se acuerdan cuál fue el primer trabajo que Dios le dio al ser humano? Un fideicomiso. Administrar y cuidar las cosas de Él, en la tierra y en el paraíso, ¿verdad? Y este papel, créamelo o no, no ha cambiado. Sigue siendo parte de nuestro propósito. Tenemos una responsabilidad con el planeta, con las plantas, con los animales, pero más con las almas que están perdidas. Y siempre nuestro propósito, por más que se vea diferente de nosotros, tiene esa base principalmente, amar al prójimo. De ahí parte nuestro propósito para cualquier lugar a que se dirija. Puede que el Señor te haya llamado a ser un pastor, puede que el Señor te haya llamado a ser un evangelista, puede que el Señor te haya llamado a ser simplemente un padre o una madre que van a forjar al siguiente líder de su iglesia. Pero es tu propósito y tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de tener un pensamiento como el de Dios, ¿verdad? Pero también ahí, en esa parte de nuestra cabecita, no se debe de separar la idea de que Dios es el dueño. Por lo tanto, tengo que cuidar de todo esto lo mejor que yo pueda. En Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2. Dice algo así como, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Sí? Y debemos de tomar esto muy en serio. Este versículo me hace recordar la historia que Jesús le contó, que Jesús contó, ¿verdad? Escribió acerca de los talentos. ¿Sí? Y yo le animo a avivar el fuego de Dios. Ese fuego que Dios ha puesto en ti y en mí. Y que multipliquemos y usemos esos talentos que nos han sido confiados. Y precisamente en ese pasaje de los talentos, ¿verdad? Yo encontré tres recompensas en un simple versículo, ¿sí? Mateo 25:21, si usted me acompaña, por favor. Esto es muy importante porque desde ya usted puede empezar a trabajar con esto si no lo ha hecho en su vida, que yo creo que sí. Mateo 25:21 me dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
En otra versión por ahí dice, su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Me gustó lo que dice esa versión, sí, creo que es la nueva versión internacional, ¿verdad? Pero aquí hay tres cosas, ¿verdad? Muy importantes. Dios promete esas tres cosas, Dios promete dárnoslas en la eternidad. ¿Cuándo? Cuando seamos buenos mayordomos de su creación y todo lo que nos fue entregado, ¿verdad? ¿Cuál es la primera recompensa? Como dice el versículo, buen siervo fiel. La primera es su aprobación. Sí, es una de las tres recompensas que se pueden identificar fácilmente en ese versículo de Mateo 25-21. La aprobación del Señor. Él te va a felicitar. Y yo creo que no hay cosa más grandiosa que escuchar un bien hecho por parte de nuestro Señor. ¿No le parece? La segunda recompensa, ¿qué dice el 21? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la segunda recompensa es de que se te va a dar una responsabilidad mayor. Vas a tener un ascenso, ¿sí? Y podemos verlo así, como un ascenso. Él nos va a poner a cargo de mucho más porque hemos demostrado que somos dignos de su confianza. Y luego ahí en el 21 al final dice, entra en el gozo de tu Señor. Tercera recompensa, vas a ser honrado con un festejo. ¿Sí? Cuando el Señor me dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor, me está invitando a un festejo, prácticamente. Eres honrado porque se te está invitando a ti que has logrado hacer de tus talentos algo mejor, multiplicarlos, que rindan efecto, que beneficien a otros. Y el tercer punto, hermanos, acerca de qué es la vida. La vida es una asignación temporal. Es una asignación temporal. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente usted y yo ya lo sabemos. Estamos aquí de paso. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en lo que dura la eternidad, comparado con lo que dura la vida promedio aquí en la Tierra, nos vamos a dar cuenta que es extremadamente breve nuestra existencia aquí en la Tierra, comparado con la eternidad. Y por eso, hermanos, yo creo que no debemos olvidar esa gran verdad. Y es que no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Así que no nos apeguemos mucho, demasiado, a las cosas de esta tierra. Vaya conmigo allá casi al final, lo vimos hace 2 o 3 estudios, Primera de Juan, ¿se acuerda? Ahí el libro de Primera de Juan. Versículo 2, perdón, capítulo 2, el 15 y el 17. ¿Qué nos decía Juan ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 me dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo. Entonces, en base a que la vida es una asignación temporal, tercer punto de este estudio, hay un concepto por ahí que debemos de tener claros. Somos extranjeros. ¿Sabía usted eso? Literalmente lo somos porque somos de otro país, ¿verdad? Usted sabe lo que se siente vivir lejos de casa. Usted sabe lo que las situaciones que hay que pasar cuando alguien se entera que somos de otro país, cuando nos ven y nos ven con otro colorcito en la piel, cuando por ahí escuchan nuestro acento al hablar el idioma de esta tierra. Muchas cosas que la gente muchas veces usa para minimizarnos
o para tener una idea equivocada de nosotros. Entonces usted ya sabe lo que es ser un extranjero, ¿verdad? Pues aquí en la tierra, en este mundo, aunque usted esté ahí en el pueblo donde nació, en la ciudad donde nació, somos extranjeros. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y va muy de la mano de la recomendación de Juan que acabamos de leer, ¿sí? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Somos extranjeros. Que Pedro nos dice, piensen en esto, sois extranjeros, sois peregrinos. Entonces, de lo que hay aquí, la tierra que están pisando, deténganse, absténganse, ¿sí? Porque eso va a batallar contra tu alma, y tu alma, el Señor la quiere limpia, blanca, perfecta. Entonces aquí la Biblia compara constantemente nuestro paso por la tierra como extranjeros o embajadores, ¿sí? Y debemos de entender, bueno, no, entender, comprender que este no es nuestro hogar permanente. Solo estamos de paso, ¿sí? La Biblia menciona términos como extranjero, viajero, lo he leído también como extraño, visitante, peregrino, ¿verdad? Advenedizo también, ¿verdad? Pero el Señor permitió esos términos en su palabra para darnos a entender que no somos de aquí. Y los verdaderos cristianos, hermanos, debemos de saber que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos aquí en esta tierra. Y cuando entendemos eso, cuando lo comprendemos, es cuando entonces dejamos de preocuparnos por tratar de tenerlo todo en esta tierra, ¿sí? Esos viernes negros que hacen, Black Fridays, que hay ofertas en las tiendas, cómo se empuja la gente por un pequeño aparato, por una televisión, cómo se golpean, cómo se insultan, cómo se avientan, cómo se lastiman. Un afán de tener lo mejor al menor precio, ¿sí? Recuerda, hermano, lo que le acabo de decir. Como hijos de Dios, sabemos que la vida es mucho más que los pocos años que pasamos aquí, ¿verdad? Dejemos de preocuparnos por ese deseo por lo material, por todo aquello que el mundo persigue. Yo sé que en la actualidad esto es muy difícil, ¿verdad? Hoy en día es difícil vivir con esto en nuestras mentes, ya que, no sé, constantemente nos bombardean con publicidad por todos los medios, la televisión, el radio, el teléfono, ¿verdad? Por todos los medios. Ese insaciable comportamiento del ser humano. Compre, compre, mire esto es mejor y va a ser feliz con esto. Nos quieren dar a entender eso, ¿verdad? Esto es mejor que lo que tú tienes, ¿sí? Pero no solamente es con productos, con objetos. A veces por ahí nos llega de repente esos anuncios que de repente les llaman pop-ups, ¿verdad? A mí me ha tocado, estoy viendo algún artículo que me interesó a través del internet, pero por el teléfono, y de repente sale un anuncio. Le damos una guía gratis para todas las mujeres solteras que hay en Charlotte. Wow. Aún en eso, el mundo nos está bombardeando, ¿verdad? Con todo eso, ¿verdad? El enemigo nos quiere jalar hacia su terreno, ¿sí? Pero resulta que ese terreno no es de él, es de Dios, ya lo vimos en Salmos. Y el Señor ya tiene un lugar destinado para el enemigo y sus ángeles y sus seguidores, ¿verdad? Entonces, ya que todos los medios nos viven diciendo que debemos complacer todos nuestros deseos personales, es menester que tengamos cuidado, ¿verdad? Eh, no sé, con lo cautivador de los medios, porque eso es, cautivan. Y todas esas cosas nuevas que existen ahora, hoy en día, ¿verdad? Te prometen que puedes explorar nuevas experiencias, ¿verdad? Y que olvides tus problemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que es fácil olvidar que la vida no consiste
en la búsqueda de la felicidad. No consiste en eso. Es precisamente en lo que leímos en Eclesiastés, ¿verdad? Amar al Señor, ser obedientes a Él. Eso es el todo del hombre, lo dijo el sabio, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante y que no debemos de olvidar, hermanos. No estamos aquí simplemente por estar viviendo, tenemos un propósito. ¿Y qué está pasando? Estamos en una preparación para algo mejor. Segunda de Corintios 4:18 nos dice, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dentro de ese tercer punto, de que la vida es una asignación temporal, ya vimos que somos extranjeros. Ahora déjeme decirle, no somos completamente felices aquí. Y yo creo que eso usted ya lo ha comprobado muchas veces, ¿verdad? Alguna vez yo le di mi punto de vista de la felicidad. La felicidad son momentos, pero la mayoría de esos momentos sea uno, ¿sí? No es muy aconsejable que te sientes a esperar que llegue un momento feliz en tu vida. Trabaja para que ese momento sea felicidad, sea gozo, ¿sí? Y cuando hacemos todas las cosas que el Señor nos pide en su palabra, y una de ellas es agradarlo, créame que vamos a tener más momentos felices que momentos amargos. Es bien fácil comprobar eso. Propóngase hacer algo que usted sabe que va a alabar al Señor, va a subir a Él como olor fragante, y el resultado va a ser felicidad, ¿sí? Entonces, para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos cierto grado de incomodidad, tal vez algo de tristeza en nuestra vida. Y la tierra, como dijimos antes, no es nuestro hogar final. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para algo mucho mejor. Y no somos completamente felices aquí porque no se supone que lo seamos. Vamos a tener momentos felices aquí, ya lo mencioné, pero en realidad nada se compara a lo que Dios tiene planeado para nosotros en el cielo y por la eternidad. Y yo creo que es muy grave, hermanos, pensar que el objetivo de Dios para tu vida es la prosperidad material o el éxito. Desgraciadamente en muchas iglesias, hoy, en este momento, se está predicando eso, prosperidad material, éxito, ser popular. Todo esto es de acuerdo al molde del mundo. Hermanos, nunca nos concentremos en esas coronas temporales. No agrada al Señor y no nos va a traer nada bueno. Y por favor, cuando la vida se torne difícil, hermanos, cuando algo se complique y por ahí entre un poquito la duda que esté acechando, vale la pena sacrificarse viviendo para Cristo. No olvidemos que aún no hemos llegado a casa. ¿Sí? Santiago 4:14 dice, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, dice Santiago. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Se acuerdan cuando leímos eso estudiando Santiago? Gloria a Dios porque a través de la inspiración por el Espíritu Santo, todos estos hombres hablaron cosas que, por más sencillas que parezcan, como este ejemplo de la neblina, de la niebla, eh, nuestra mente puede percibir el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo percibo yo, el amor de Dios con este ejemplo de Santiago? Bien sencillo. El Señor me está diciendo que yo viva para Él, ¿sí? Porque de lo contrario, mi tiempo aquí va a ser la antesala de un tiempo en un lugar donde nadie va a querer estar. Como ser humano, como víctima del pecado, ¿verdad? Dice Santiago, aparezco por un poco de tiempo y luego voy a desaparecer. Pero si vivo para Cristo,
voy camino a casa. Sí. Por último, hermano, déjeme decirle que a veces vas a recibir comentarios negativos de otras personas, ya sea por tu aspecto, por tu nivel económico, por tu acento, por tu origen, por muchas otras cosas. La gente es cruel y a veces se empeñan en ser más crueles, ¿sí? Y por ende, y como resultado nos vamos a sentir decepcionados y luego vamos a intentar juzgarnos a nosotros mismos por lo que otras personas están diciendo de nosotros. Pero hermanos, recuerden siempre que lo que más importa en la vida es lo que Dios piensa de ti y de mí. Recuerda que Él nos conoce de adentro hacia afuera. La gente nos conoce de afuera y tratan de conocernos hacia adentro. Sí. Pero Él es quien nos creó. Él es el que mejor nos conoce. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y de qué protegernos. Sí. Eso es lo que importa en esta vida, lo que Dios está pensando de ti y de mí. Él nos conoce de adentro hacia afuera, ¿verdad? El Padre de la creación. Él te eligió a ti y a mí para que experimentemos la vida con un propósito. Entonces, hermanos, no permitamos que otras personas dicten y destruyan nuestra vida. Escuchemos a Dios, porque Él conoce mejor, mucho mejor, lo que las personas que nos rodean tienen para decir de nosotros. Dios ve todo lo que ha estado pasando en tu vida. Él fue testigo de cada temporada de tu vida. Cuando hubo tribulación, cuando hubo sensación de abandono, cuando hubo tristeza, cuando hubo eh, negación por parte aún de los que pensabas que te amaban, ¿sí? Él fue testigo de cada uno de esos eventos. Es por eso que solo Él conoce tu verdadera identidad. Leí de un padre que recibió la noticia de que uh, su madre estaba muy enferma y, y él no iba a poder viajar a verla. Entonces tenía un hijo pequeño que quería mucho a su abuelita, la adoraba. Y el padre pensó, no puedo privarle a mi hijo que vea a su abuela por última vez. Entonces hizo arreglos para un viaje. Y el padre fue y lo llevó a la estación del tren, ¿verdad? El pequeño iba temeroso, pues la primera vez que estaba solo y viajando con extraños. Sin embargo, el mismo conductor del tren fue el que le recibió al pequeño, a ese padre, lo llevó a su asiento, le preguntó qué se le ofrecía, qué necesitaba. Por ahí llegó una persona de los que atienden en el tren, ¿verdad? Le ofreció eh, pastelitos, algo de beber, una almohada, una cobija. Lo trató, pero perfectamente, ¿verdad? Y el niño iba sorprendido de por qué tanto cuidado sobre mí. Pero conforme llegaba a su destino, ahora venía en él otra preocupación. Voy a llegar a donde voy, ¿y qué? No conozco a nadie, nunca he estado en ese lugar. Pero para su sorpresa, ahí en la puerta, después de esos escalones para bajar del vagón, había una persona que le llamó por su nombre. Se identificó con él y me dijo, tu padre me pidió que te llevara a casa de tu abuela. Y lo acompañó y lo llevó. El Señor estaba eh, simplemente haciendo lo que el padre del pequeño le había pedido. Y el pequeño viajó sintiéndose protegido, viendo que todo iba bien a su alrededor, a pesar de que en él había cierto temor. Pero él no sabía lo que había hecho su papá antes. Su papá había hecho arreglos para que el conductor lo recibiera, para que la persona que atendía a ir lo atendiera de la mejor manera, para que alguien lo recibiera y lo llevara a su destino. Todo eso lo había preparado el padre, para que ese viaje fuese lo mejor,
para ese indefenso pequeño. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo somos valiosos a los ojos de Dios. Somos su precioso tesoro. Y este mundo a veces puede dejar de apreciar nuestra existencia, pero Dios siempre se va a estar deleitando de ti y de mí. Y Él nos ama por lo que somos y nunca nos va a obligar a ser alguien que no podemos ser o que no debemos de ser. Él realmente conoce tu propósito y el mío y quiere que lo redescubramos, ¿sí? Que conozcamos exactamente por qué nos ha puesto el Señor en esta tierra, en este tiempo. Así que, hermanos, concentrémonos en Él y dejemos que nuestro corazón se consuma con su gran amor, ¿sí? Recordemos que lo que Dios está diciendo, sobre todo en su palabra, es más importante que lo que otras personas estén pensando de nosotros. Nunca permitamos que las mentiras del enemigo destruyan nuestra vida o nuestro paso por esta tierra. Elijamos tener fe, hermanos, y confiar en que el Dios todopoderoso y amante va a hacer todo lo mejor para nosotros desde su propio corazón. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Amado Señor, gracias, Padre bendito. Tu palabra es un bálsamo. Tu palabra es un ungüento, Señor, que trae alivio, que trae reposo, que trae una cura, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por todos los hombres fieles que tú usaste, Señor, para que la palabra esté en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, a atesorarla porque ahí está tu carácter, tu corazón. Permite, Padre, que lo que hayamos hoy aprendido sea un apoyo para nuestras próximas decisiones, Señor. Padre, hay gente que no te conoce, Padre amado. Gracias, Señor, te damos porque te hemos experimentado. Pero tu palabra me dice que aún falta mucho más por experimentar. Sobre todo en gloria, en la eternidad. Padre amado, permite que nuestro paso por esta tierra sea de bendición para otros, sea de alegría para los nuestros también y para nosotros mismos. Ayúdanos a sobrellevar las cargas, el enojo, la crítica. Ayúdanos, Padre, a saber perdonar, como tú nos has perdonado. Gracias nuevamente te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, por el tiempo que han hecho esta mañana. Padre, aquí en mi oración, te pido de corazón que algo, Señor, de esta enseñanza de tu palabra, mueva esas fibras internas de nuestro espíritu, Señor, para poder accionar de una manera que a ti te alabe, te cause regocijo en tu corazón. Acciones que suban a ti como olor fragante, Señor. Nos van a costar trabajo, Padre, pero tú pides sacrificio, Padre. Ese es el tipo de sacrificio que tú, Señor, deseas. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, nos cueste lo que nos cueste, Padre. Gracias porque estás con nosotros, lo has prometido. El costo no será mucho, porque tú vas con nosotros. Gracias nuevamente también te doy, Padre, por los hermanos que no están en este momento. Bendice su tiempo, bendice sus vidas y protégenos, Padre, en nuestra salud, nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Acompáñanos esta semana, Padre bendito. Te lo pido, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos.